Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con la profesora de Sociología, Jenny Lucero Pozo Quiseno, quien nos presenta su libro La inserción laboral de las mujeres inmigrantes negras en el servicio doméstico de la ciudad de Cali. Para empezar, ¿de dónde surge la idea de escribir este libro? La idea de escribir este libro principalmente surge de mi experiencia migratoria a España, ¿no? Yo en el año 91 viajé a España con el ánimo de hacer un posgrado y pues la diferencia tan radical con el medio de acá para mí fue tan impactante que me llevó a imaginarme cómo era el caso de personas que vienen de zonas apartadas de Colombia, ciudades como Cali, ¿no? Y a pensar cómo era ese extrañamiento y esa falta de reconocimiento de esas personas en una ciudad grande ¿no? y con unas costumbres tan distintas a los sitios de origen, ¿no? Entonces empecé a pensar en esto y a ponerme en su lugar y me propuse hacer un trabajo relacionado con este tema. También porque esa experiencia migratoria pues, me hizo caer en cuenta del racismo, ¿no? Del racismo que hay no solo aquí en Colombia, sino en esos países, ¿no? Como el sentirse uno que tiene un lugar acá en esta sociedad, cuando llega a un país que no es el de uno, pues tiene un lugar mucho más subordinado, ¿no? Un lugar que no es al que uno está acostumbrado. Yo me empecé a imaginar que lo mismo le pasaba a estas personas que en el lugar de origen eran personas importantes en la comunidad, llegaban a una ciudad como Cali y quedaban desvalorizadas. Y pues a partir de ahí me empecé a pensar en ese tema. ¿Cuál es la estructura interna del libro? Es un libro académico que inicialmente tiene una contextualización de cómo se trata de un proceso migratorio, una presentación de los lugares de origen de las mujeres en el litoral pacífico y principalmente en Tumaco, y Cali como la ciudad de recepción de la migración. Luego se presenta un marco teórico donde se habla pues, sobre género, sobre racismo, sobre el servicio doméstico. Y luego ya viene una segunda parte grandísima del libro, que es la parte donde se muestran los resultados de la investigación que se hizo. Son como unos 4 temas grandes, ¿no? En primer lugar, la llegada de las mujeres a la ciudad de Cali, cómo es ese proceso de inserción laboral de ellas. Luego vendría un tema que es las agencias de empleo, cómo funcionan las agencias de empleo en Cali, porque en el momento en que yo hice el trabajo, pues empezaron a proliferar agencias de empleo y me interesaba ver cómo se hacía la negociación de la contratación de la empleada doméstica. Después hago un análisis de lo que es la legislación laboral en relación a las empleadas domésticas y realmente lo que sucede en la vida cotidiana de su trabajo, ¿no? Y finalmente presento la historia de vida de 4 mujeres, digamos de manera muy general, para ver cómo eran las decisiones que ellas tomaban en su vida y cómo era el ir y venir del sitio de origen a Cali y de regreso pues al sitio de origen también, que en muchas ocasiones ellas, después de años de estar trabajando en Cali, retornan, van y vienen, ¿no? Profesora, usted nombró ahorita 3 puntos de discriminación, de racial, género y clase. ¿Nos podría explicar esos conceptos? Me llamó la atención trabajar en un tema como el servicio doméstico porque digamos que en ese espacio laboral yo podía ver pues, el entrecruzamiento de 3 formas de discriminación. Estas mujeres son mujeres discriminadas por ser mujeres pobres, porque al llegar a Cali ellas no se pueden, digamos, no pueden insertarse en otros trabajos, no pueden buscar otros trabajos distintos al servicio doméstico o al sector informal, porque provienen de zonas donde hay poco acceso, hay dificultades de acceso a la educación, ¿cierto? Entonces, hay una primera discriminación que es por las condiciones de pobreza. Otra situación de discriminación se da porque son mujeres. El servicio doméstico como sector laboral, donde no hay reconocimiento de derechos, es un sector subordinado precisamente porque es un sector feminizado y se basa en un oficio que es el trabajo doméstico, que está subvalorado en la sociedad. Por lo tanto, allí hay una discriminación por género, ¿no? Dentro de la familia, digamos que el personaje más discriminado, el rol más discriminado es el de la empleada doméstica, ¿no? La discriminación racial, porque yo encontré en ese momento que principalmente las mujeres que trabajaban en el servicio doméstico eran mujeres negras, ¿no? Y a pesar de que eran la mayoría de posibles candidatas a trabajar,
las que eran preferidas eran las mujeres mestizas y blancas. Entonces, las últimas en encontrar empleo en una agencia siempre eran las mujeres negras, ¿no? Las que tenían que aceptar los peores salarios, las peores condiciones de trabajo. Y siempre que llegaba una mujer mestiza o blanca, era la primera en obtener la oferta de trabajo. A mí me decían las secretarias de las agencias, las señoras dicen, no, yo no soy racista, es mi marido el que es racista. Es que el niño se asusta. Disculpas pues como esas, ¿no? Es un tema que no se reconoce, pero que existe, y yo lo pude, digamos, visualizar muy claramente pues en el tema del empleo y en el tema de las agencias de empleo. Dentro del libro se habla de los contextos de inmigración, o sea, desde el punto de partida y llegada de los inmigrantes. ¿Podemos hablar de eso? Yo, digamos, hice varios viajes a diferentes puntos del litoral pacífico para conocer pues los contextos. Estuve en Nuquí, estuve en Vallasolano, en Buenaventura, en Guapi, ¿sí? Pero me di cuenta que el mayor porcentaje de migración provenía de Tumaco. O sea, había como unas redes migratorias ya muy fuertes. Entonces las mujeres de Tumaco, la mayoría no venían ni a Pasto ni a Popayán, que son ciudades por donde tendrían que pasar, ¿no? Sino que directamente llegaban a Cali y algunas a Bogotá, ¿no? Entonces me pareció que era el sitio ideal para hacer el trabajo porque era el sitio donde ellas venían. Recorrí algunas zonas de Tumaco, hice una visita pues a la zona de los ríos que hay alrededor de Tumaco y a la zona de la carretera de Tumaco a Pasto y los barrios de Tumaco, que son barrios pues donde hay pues extrema pobreza. Pues uno podía encontrar realmente el por qué las mujeres se venían a trabajar a la ciudad, porque realmente no encuentran las condiciones de educación, digamos, no habían las oportunidades laborales para ellas. Y en algunos casos también se venían en búsqueda de trabajar para poder enviar dinero para sus hijos, ¿no? Cuando se quedaban solas. Esto pues dependía mucho pues del ciclo de vida de las mujeres. Hay mujeres que vienen a la ciudad siendo, digamos, adolescentes, es la primera salida que hacen. Muchas veces retornan, luego tienen una pareja, vuelven y se van, ¿sí? Y cada vez que tienen hijos, entonces vienen a Tumaco, están una temporada o vienen al sitio de origen, y vuelven y retornan a la ciudad cuando ya se quedan otra vez sin pareja, porque en las zonas de origen las mujeres obtenían salarios muy inferiores a los hombres y les costaba mucho trabajo obtener salario en dinero, porque las actividades que generan dinero son dominadas por los hombres, o sea, la actividad maderera, la agrícola. Entonces, las mujeres, para poder tener un ingreso en dinero para mantener a sus hijos cuando quedaban solas, pues les tocaba salir. Sociedad y economía en el Valle del Cauca y Colombia. Compilador Luis Carlos Castillo. Esta publicación presenta una muestra de los trabajos realizados en el CITSE durante sus primeros 30 años de existencia. Allí se destaca un énfasis en investigar problemas de carácter regional con incidencia en la formación de nuestra nación. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La noche de la ventana parda de Elizabeth Bejarano Soto se siente un grito libertario, construido con una sincera y eficaz exploración de una experiencia vivida y sabiamente transmutada en hecho poético. ¿Cuál era la condición social de esas mujeres que venían a Cali, buscaban trabajo y cómo se adaptaban a este nuevo contexto? Pues un tema, digamos muy recurrente pues en el Pacífico es la matrifocalidad, y es que las mujeres tienen uniones sucesivas y tienen hijos de uniones sucesivas, y los hombres, digamos, circulan por diferentes unidades domésticas, familiares. Entonces las que se quedan con los hijos son las mujeres. Entonces cuando ellas se quedan solas, les toca salir a buscar el sustento para esos niños, y los niños quedan a cargo de las abuelas, de las tías. Son mujeres de muy baja escolaridad, pues en condiciones de pobreza pues extremas. Entonces al llegar a la ciudad, ¿cómo es el proceso de adaptación? Ellas llegan a la ciudad y se encuentran por un lado con un orden digamos de relaciones entre hombres y mujeres que es distinto al del litoral pacífico, en el sentido de que en el litoral pacífico, a medida que la mujer ya va ganando en edad, se va convirtiendo en el centro de la familia. Al ser familias matrifocales, la mujer va cobrando importancia, ¿no? Va volviéndose el centro de la familia. Las relaciones en el Pacífico son más igualitarias en los sitios de origen, en los pueblitos, en los caseríos. Entonces ellas llegan a un sitio donde ellas tienen que aprender que son subordinadas, que son la última persona en la familia, que todos le dan órdenes, que tiene que tomar la iniciativa en la casa de hacer cosas que, aunque no sean de su interés, ella las debe hacer, ¿sí? Estar pendiente de los intereses de la familia como si fueran los suyos propios. Esa adaptación es un aprendizaje que tiene que hacer la empleada doméstica de subordinación y de aprender el lugar que le corresponde en la familia y al que ella no estaba acostumbrada, ¿no? También otro aspecto tiene que ver con el tema racial, o sea, darse cuenta que los contenidos de su cultura de origen no son aceptados en la ciudad ni son bien vistos, que el acento al hablar de ella es considerado que no es el adecuado, las palabras que utiliza, ¿no? Entonces tiene que aprender a utilizar otro lenguaje, incluso otra manera de vestirse, otros gustos, otra manera de preparar los alimentos. Es otro proceso de socialización el que ella debe hacer, reaprender a cómo llevar su vida cotidiana, a cómo relacionarse con los demás, porque en la ciudad hay otras relaciones distintas, ¿no? Y entre ellas pues el darse cuenta que es una persona negra y que en la ciudad hay discriminación, ¿no? y que es, digamos, vista como inferior. Muchas mujeres empiezan a negar pues las costumbres de su origen y a cambiar su manera de ser, ¿no? Aunque otras no, pero digamos que la presión es muy fuerte contra ellas, ¿no? Profesora, ¿nos podría comentar un caso particular que se plantee en este libro de un personaje? Una de las cosas que me llamó la atención fue una dueña de una agencia que ella era también afrodescendiente, era una mujer negra, y ella tenía mucha habilidad para entrevistarlas, ¿no?
Entonces ella empezaba a interrogarlas y les preguntaba una y otra vez determinados detalles de por qué habían salido de su último trabajo, ¿no? Entonces había una mujer que no quería contar por qué había salido de su último trabajo, que ella decía que yo salí bien de esa casa, ¿no? Y ella le insistía, hasta que ella le confesó que la habían despedido porque había quemado una camisa, ¿no? Pues lo curioso de esa anécdota es que ella quemó la camisa y le obligaron a pagar la camisa. Pues había sido un descuido, pero el caso es que la despidieron, pero la patrona que ella tenía, la empleadora, era dueña de un gran almacén de ropas de la ciudad. Entonces ella decía pues que le parecía pues tremendo que le hubieran cobrado esa camisa cuando esa señora no necesitaba ni dinero ni ropa, pues. Digamos que uno podía presenciar en las agencias muchas anécdotas, ¿no? en la observación, ¿no? Digamos, te decían, no, aquí no se contratan niñas, ¿no? Menores de edad, pero cuando ya te quedabas varios días seguidos observando, te das cuenta que llegaban muchas niñas menores de edad a buscar empleo, ¿no? Digamos que encontraba uno muchas arbitrariedades también, ¿no? De mujeres que habían sido contratadas y a las que no se les pagaba, sobre todo, por ejemplo, mujeres que trabajaban al día y no les pagaban todas las horas que habían trabajado y no tenían a quién reclamar. Estas agencias, en vez de facilitar o contribuir a que los derechos de ellas fueran más reconocidos, se convertían en una barrera entre la trabajadora y el empleador. Es decir, la trabajadora no podía ir a reclamarle al empleador porque no tenía ni los teléfonos, eso lo tenía la agencia, ¿no? Y la agencia tampoco facilitaba eso, no le interesaba, porque ellos ganaban el dinero era de lo que les pagaban los empleadores por la intermediación. Hay una parte del libro que son historias de mujeres y específicamente mujeres que han regresado a su sitio de origen. ¿Podrías contarnos una de esas historias? Pues una historia que me llamó mucho la atención y me pareció interesante porque, bueno, no todo es negativo, o sea, no todo lo que no vamos a decir que solamente son víctimas, sino que también en la ciudad ellas tienen ganancias, ¿no? Hay familias que las apoyan para estudiar, digamos, les permiten tener una movilidad social ascendente. Entonces, conocí el caso de una mujer que, digamos, que tuvo una vida bastante difícil porque se casó muy joven, a los 17 años, pero tuvo un marido que tenía problemas de alcoholismo y era maltratador. Entonces, huyendo de esa situación, se fue a trabajar a Cali. Se va a Cali con el bebé más pequeño que tenía, repartió los hijos mayores entre la familia y una amiga, a 2 hijos, y el otro bebé se lo llevó a Cali. Y a este bebé le dio gastroenteritis. El bebé pues muere, ¿no? Sin embargo, ella sigue trabajando ahí porque no puede regresar al sitio de origen porque el marido pues estaba allá, el ex marido. Sigue trabajando y en esta casa la empleadora le permite estudiar modistería. Entonces ella se vuelve modista y empieza a trabajar en una época de Cali en que estaban en auge el sector de la confección. Entonces ella se vuelve operaria de máquina plana. Y llega el momento en que finalmente deja de ser empleada doméstica y se vuelve operaria de máquina plana. Cuando está trabajando allí se conoce con un hombre que también era originario de Tumaco, pero ya era trabajador en un ingenio, y ella queda embarazada de él. Entonces en ese momento pues ella no sabe qué hacer y se devuelve a Tumaco. La patrona le había comprado una máquina de coser, ella se la lleva a Tumaco y ella ya se vuelve la modista de moda. Pues todavía habían sastres, pero ella lleva la moda de bota ancha, ¿no? Que estaba en Cali, y a partir de eso pues empieza a tener ingresos más altos que su marido, que era ebanista. Se da uno cuenta pues que son mujeres que en la ciudad aprendieron a desenvolverse de tal manera que cuando llegaron al sitio de origen pues se volvieron emprendedoras pues y se volvieron líderes en su comunidad. Oficio de Infantes, autor Alejandro Ruiz Muñoz. Todo verdadero poeta sabe que la muerte consiste en aceptar el mundo como es. De allí que esté dispuesto a jugarse entero en cada palabra, en cada verso,
para rebelarse contra la resignación que apaga los espíritus y estrecha el horizonte de la existencia humana. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Teología de la liberación. Escrito en un lenguaje sencillo, el historiador Antonio José Echeverry hace un recuento histórico de cómo ha sido y es este proceso en Colombia desde la colonia, contextualizando local, continental y mundialmente con hechos las nuevas reflexiones religiosas para dar a entender que la teología de la liberación en Colombia es tanto resultado de un proceso como de circunstancias que la impulsan. Yo nací en Cartago Valle, aunque mi familia vivía pues en Argelia, en el norte del Valle. Mi papá era director de la escuela en Argelia. Nos trasladamos a vivir a Cali cuando yo tenía 2 años. Yo salí en diciembre del colegio, estudié en el colegio INEM de Cali y por una situación que hubo en el colegio se cambió el calendario en esa época. Entonces cuando llegó la época de inscripciones, que era diciembre, pues de las pocas carreras que había, digamos en ese momento de inscripción, era economía, una de las que me interesaba. Y entré un poco pues probando, ¿no?, para conocer la universidad, y estando en economía pues me interesó. Yo tenía una idea tergiversada de lo que era la economía, pensaba que era administración de empresas, que era contaduría, pero me di cuenta que era una ciencia social, por lo menos en el enfoque que había en aquella época, y me quedé en economía. Yo soy economista egresada de aquí de la Universidad del Valle. Después estuve haciendo unos cursos de posgrado en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Hice unos cursos sobre economía alternativa, sobre cooperativismo, y después de un tiempo hice el doctorado en antropología social.
Me llamó mucho la atención el tema del desarrollo regional, del desarrollo urbano, y cuando empecé a estudiar desarrollo me di cuenta que las interpretaciones que se hacían desde la economía más convencional no servían para la diversidad de poblaciones que había en Colombia y de los grupos étnicos. Entonces, cuando llegué a España, encontré en uno de los doctorados de antropología que había un curso que se llamaba Antropología del Desarrollo. Entonces me matriculé en ese doctorado y por ahí fue que entré pues al tema de la antropología. Me interesó mucho el tema de los diferentes grupos minoritarios que han empezado a reivindicar derechos en la sociedad, las mujeres, las poblaciones étnicas minoritarias y en los países más desarrollados pues los inmigrantes. Estoy participando en un proyecto de investigación sobre sexualidades y feminidades de mujeres mestizas, indígenas y afrodescendientes, y pues estamos trabajando en temas sobre nuevas identidades. A mí muchas veces las mujeres que entrevisté para el trabajo del servicio doméstico en concreto me preguntaban que para qué les servía esto, ¿no? Y yo les decía que inmediatamente para nada, ¿no? Pero que yo esperaba que para futuro ese trabajo tuviera interés para entidades públicas que a largo plazo pudieran cambiar legislación, normas, y para los propios grupos sociales que tuvieran un referente en los trabajos que uno hace, ¿no? Creo que pues esa puede ser la finalidad, aunque no es un beneficio pues a corto plazo, sino a mediano y largo plazo.